Boa tarde a todos. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar acá en la CNIC nuevamente, compartiendo conocimientos. Esta presentación, no quiero ilusionarme porque pensando que ustedes que van a salir especialistas en el tema desde acá, pero la intención de la presentación es plantar una semilla. O sea, semillas de la necesidad de discutir VPN. Vamos a discutir durante la presentación que VPN que hay distintas soluciones emergentes en las redes y necesitamos que la comunidad empiece a entender y comience a practicar al menos para empezar a desplegarla. Los puntos que vamos a tocar, voy a poner en contexto y traer la motivación del por qué necesitamos VPN, eVPN. Vamos a hablar sobre los desafíos de las VPN tradicionales, los beneficios técnicos de la eVPN y también opciones de evolución. No necesitamos diseñar una nueva red, podemos implementar la eVPN en las redes actuales. En etapas, en fases, hacer la migración sin impactos significativos en las redes que ya existen, Y vamos a hablar sobre el futuro que venimos observando. ¿Cuáles son los grandes problemas que nuestras redes se enfrentan? Cuando hablamos de una red de backbone, hoy sabemos que hay muchas que están tratando de desplegar MPLS, un protocolo de los años 90, principios de los años 2000. Hay muchos proveedores que todavía están empezando a entender lo que es el MPLS para empezar su despliegue. Aún los que ya tienen MPLS, vemos que nos damos cuenta que, bueno, es un protocolo con más de 20 años de existencia, entonces cuando se creó no habían las demandas que observamos hoy. Algunas de las demandas en la misma expansión del 5G, la demanda de migración hacia la nube de las aplicaciones. Claro que las limitaciones de IPv4, bueno, son obvias. La mayoría de las presentaciones mencionaron IPv6, todos los beneficios de desplegarlo. Las VPNs tradicionales, como dije, VPLS, L3 VPN, son protocolos antiguos y que no previeron algunas de las necesidades que tenemos y no tienen la capacidad de adaptarse para atender a las necesidades. Bueno, eVPN surgió y se desarrolló para hacer una unificación del plan de control. Toda VPN corre sobre BGP y desarrolla una separación del plan de datos y de separación entre el plan de datos y el plan de control. ¿Por qué es tan significativo? Porque se puede utilizar con cualquier protocolo underlay de subcapa de red de transportes. Vamos a usar el VPN de USD1 sobre la VXLAN, sobre el mismo MPLS, en el segment routing de MPLS, de V6. Varios sabores de protocolos de transporte se van a beneficiar de las ventajas del plan de control en eVPN. Acá los desafíos de las VPNs tradicionales. Uno de los principales desafíos que tenemos en L2 VPN es tener los accesos activos pasivos. No logro aprovechar plenamente nuestra capacidad de banda, aprovechar completamente la capacidad de la red. Tengo mucha dificultad en la implementación o el despliegue de las VPNs, L2 VPNs, cuando necesito ofrecer redundancia a mi cliente final. Esta es una de las deficiencias de las L2 VPNs. En el caso de las L3 VPNs, tengo protocolos fragmentados, divido
los protocolos de ruteo y tengo una integración limitada con la nube. No logro implementar una integración tan simplificada como en el caso del EVPN con las nubes, donde voy a implementar mis aplicaciones. En el caso todavía de las L2 VPN, tengo aprendizaje de Mac basado en broadcasting, como en Internet. Tenemos, con la implementación del aprendizaje basado en flooding, tenemos un desperdicio de banda muy grande. Desperdicio banda, recursos de mis equipos, y con las redes actuales vemos que esas redes se vuelven cada vez más grandes y sufren cada vez más el impacto de ese tipo de enfoque. ¿Cuáles son los beneficios de la EVPN? Más eficiencia. Con EVPN logro hacer un balanceo de carga, logro hacer una redundancia activo-activo con control para que no haya un loop, para que no se cierre el loop en ese ambiente. Logro hacer el control del tráfico de boom, broadcast, unicast, multicast. Entonces no tengo el flooding o inundación de datos cuando trabajo sobre una red en L2, en capa 2. ¿Por qué va a hacer ese control? Porque hace toda la comunicación a través de prefijos BGP. No necesito más estar replicando las tablas MAC por el método tradicional que vemos en las redes actuales. La operación es simplificada en las VPNs. El descubrimiento de los peers es automático a través de un prefijo BGP de tipo 3. Los PS anuncian uno al otro y logro entonces hacer un descubrimiento y el armado de mi red. Elimino el full mesh con los route reflectors de BGP. En una red con VPN tenemos, esa red se prepara para una red SDN, donde el route reflector hace el diseño de la estructura de mi red. El route reflector comanda la topología. ¿Cómo será la topología de mi red? Tiene una importancia muy grande en el diseño de la topología. Y una convergencia mucho más rápida. Logramos hacer la actualización de rutas en hasta 50 milisegundos a través de BGP. Hubo una caída de un enlace, el BGP anuncia esos prefijos especiales de EVPN entre todos a través de los route reflectors, y toda mi red entonces se sincroniza, libera los MACs en la tabla y hace todo el proceso de sincronización y reestructuración de mi ambiente. Una comparación de EVPN con VPN tradicional. Mencioné que en el caso de VPN la escalabilidad es muy alta por la facilidad del BGP Route Reflector. En la VPN tradicional había que hacer un full mesh, había que cuidar en el caso de MLPS para que todo el tiempo estuviese sincronizada, viendo si estaba activa, si no estaba activa. Terminaba teniendo un crecimiento menor o una capacidad menor de crecimiento en mi red por el exceso de protocolos emitiendo señales. Sobrecargaba mucho mi plan de control. El objetivo de VPN es simplificar el plan de control, hacer con que consuma menos recursos de los routers y permitiéndome trabajar en redes de gran escala sin tener que trabajar sobre el plan de los routers. En el plan de carga tengo todos los activos, la comunicación del PE al CE, puedo tener el activo sin la preocupación de cierre de loop, con el control a través del BGP.
Los protocolos son unificados a través de BGP y VPN en la tradicional, como mencionaba, eran múltiples protocolos. Es una sopa de letras infinita que había que señalizar, sincronizar, y teníamos el problema. SPF sincronizaba, el EDP tendría que hacer cálculos, entonces creábamos micro loops, activaba sincronización entre los dos protocolos. Había muchas preocupaciones. Tenemos en las redes actuales muchas preocupaciones con esa sincronía entre los distintos protocolos. VPN viene a simplificar todo eso. La convergencia es muy rápida porque como reduzco absurdamente el número de protocolos que necesitan procesar convergencias, aumento también la velocidad con que la convergencia ocurre. Y ahí, como mencioné, tengo opciones de evolución. En el caso de la evolución, no necesito crear una nueva red y armar una red paralela para migrar a mis clientes a esa red en paralelo. Una de las formas de migración es la integración. ¿Y dónde es que uso ese tipo de métodos de migración? En las redes que no son jerárquicas, donde, o sea, lo que es más común que veamos en los ISP en general son las redes que no tienen aquel tradicional P, P y C, donde todo el mundo hace el P y todo el mundo tiene los distintos papeles. Entonces, dependiendo del cliente, mi router es un PE o es un CE o hace solo un pasaje o un swap. En redes que no son jerárquicas, lo puedo hacer de esta manera. Alguna coexistencia gradual entre la VPN tradicional de cualquier tipo, VPLS y cualquier otra. ¿Y cómo funcionaría esto con una EVPN? No vamos a hablar del fabricante porque cada fabricante lo implementa de una manera, pero se va a generar un Bridge ID, una interfaz virtual, donde ella va a tener en una dirección la VPLS y en la otra dirección lo va a convertir hacia EVPN. Entonces vamos a tener una comunicación simplificada, una integración simplificada en la red. Y de esa manera se hace una migración de nudo a nudo, haciendo la migración de un PE a otro. Por cada PE, a medida que se evoluciona la red, la ventaja es que no hay downtime. Consigo planificar las migraciones sin necesitar hacer una caída en los servicios al cliente. Una interrupción. Ahora ya en la parte de Internet Working, aquí ya tengo una red jerárquica. Esa red donde tengo el IP tradicional que hace solo soft de label y el P que atiende al cliente. En ese caso, tengo que trabajar con los nudos del borde. Entonces, de la misma manera, solo que ahí en los nudos del borde puedo hacer la traducción BPWS, VPN para el otro. Pero voy a tener que estructurar el diseño y también puedo hacerlo sin que haya interrupciones en la red, sin downtime. Y logro hacer la planificación y la evolución de la red sin el downtime. ¿Y qué es lo que pensamos hacia el futuro? ¿Qué es lo que se ve como tendencia para nuestras redes, las redes de transmisión? Una unificación de unicast y multicast, o sea, un plan de control único. No necesito ya tener planes de control separados para el tipo de tráfico. La EVPN como un overlay universal. Como dije al comienzo, es altamente importante que empecemos a estudiar, a entender la EVPN, porque EVPN va a ser el plan de control de prácticamente todos los protocolos de transporte. Si yo quiero ver trabajar con una red LAN, eso se sustituye por la VXLAN. Y la VXLAN que estaba preparada para los data centers, ahora ya va a las otras redes
y entrando ocupando su lugar. La VXLAN haciendo un plan de direccionamiento. ¿Y quién hace el plan de control? El BGP-VPN que está por arriba. Cuando hablo de una SB1, ¿quién hace el plan de direccionamiento? Los IPsec, VPNs y ¿quién hace el plan de control? BGP-VPN. Es el mismo BGP-VPN que lo hace. Cuando hablo de una red de transporte de operadora, el MPLS está siendo reemplazado por el Segment Routing, tanto en el que es en el MPLS o en el V6. No importa cuál es el plan de direccionamiento, la VPN va a estar por arriba. Incluso en una red de MPLS tradicional, yo puedo subir la VPN para que sea quien hace la entrega del servicio. ¿Cuál es la meta? Es una red de punta a punta o de fin a fin sobre SRv6 en función de las operadoras. Aquí, la EVPN también es la que va a hacer posible que tengamos un software que gestione la red, que es el futuro, lo que se espera del Software Defined Network. El software va a lograr comandar mi red a través de la BGP-VPN. Entonces voy a tener una capa de gestión, la capa de software por debajo de los router reflectors, que son la capa de control, el plano de control, y debajo de ellos lo que ustedes prefieran utilizar en cuanto al transporte para hacer la entrega de end-to-end. Como conclusión, EVPN va a resolver limitaciones críticas que tenemos en las VPNs tradicionales. La evolución requiere una planificación de servicios, topologías y protocolos y principalmente la capacitación del equipo. Todo lo que sufrimos con MPLS o con cualquier tecnología, con EVPN también es necesario capacitarse para poder hacer una mejor entrega. Las soluciones de migración son flexibles, como les mostré, la Internetworking para las redes jerárquicas y la otra solución para las redes no jerárquicas. Y el caso real aquí de migración en este evento, finalmente Nick no lo presentó, pero Nick viene presentando constantemente el caso del IX de San Pablo con la implementación de BGP, VPN y todos los beneficios que el IXVR está logrando en el IX de San Pablo, que era un problema terrible de broadcast, y la VPN está ayudando a resolverlo. Para terminar, aquí hay un libro, quien desee consultarlo, se lo lanzó al comienzo del año, tratando justamente, mi presentación tiene mucho de lo que consta en ese libro. Si desean profundizar conocimientos, ahí no habla nada de comandos, a pesar de que sea un libro de Huawei, no habla de ningún equipo, habla solo de los protocolos y del proceso de migración. Entonces aquí es un consejo de lectura. Si desean hacer alguna pregunta, estoy a disposición. Bueno, gracias Luis. Muito obrigado. Le damos un aplauso. Muchas gracias. Finalizado el bloque de la mañana.